Buenas noches, ¿cómo estamos? Qué bueno, me da gusto verlos, me da gusto saludarles. ¿Por qué no chocas con alguien tu mano, lo saludas, le bendices, le dices qué bueno es verte? Muy bien. Las personas entre 11 y 15 años, si tú tienes entre 11 y 15 años, ya te están esperando en la parte de atrás. Tienen una actividad especial para ustedes. Entre 11 y 15 años pueden pasar, ya los esperan ahí atrás. Y bueno, los demás nos quedamos. Queremos saber si alguien está aquí por primera vez. Si es así tu caso, solo levanta tu mano ahí en tu lugar. Queremos darte la bienvenida si vienes o estás aquí por primera vez. ¿Dónde? Ah, ya, ok. Bienvenida. Bienvenida, qué bueno que estás en este lugar llamado comunidad Tepito. Esperamos que te sientas mejor que en casa. Bueno, les platico que estamos viendo una serie de enseñanzas llamada, ¿alguien sabe cómo se llama? MacGyver, no, esas ya ni la pasan. Mártires, ¿sí o no? Estamos viendo una serie de enseñanzas que se llama, o la hemos titulado Mártires, pero el subtítulo para tratar de entender hacia dónde está enfocado este tema es perder para ganar. Ese es como que el subtema para poderlo entender. Y hace 8 días, lo último que vimos, quiero retomarlo un poquito para comenzar viendo lo nuevo que el Señor quiere darnos hoy. Veíamos un pasaje, un versículo que decía que tengamos el mismo sentir que hubo también en Jesús. ¿Cuántos nos consideramos creyentes de Dios? ¿Creemos en Dios o no creemos en Dios? ¿Y cuántos nos consideramos seguidores de Jesús? Un seguidor es el que ya no solamente cree en Dios, sino le cree a Dios, ¿verdad? Y está listo y está atento, está presto para poder hacer las cosas o tratar de hacer las cosas como nos las enseña Jesús con su propia vida. Este pasaje dice, tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y dice la palabra que Él no se aferró a ser igual a Dios y que se despojó a sí mismo y que se hizo siervo y que se hizo obediente y que esa obediencia lo llevó a la cruz. ¿Hemos leído esa parte? Bueno, lo estoy parafraseando. Porque si alguien tuvo que perder para ganar fue Jesús. Se puede considerar al mismo Jesús como el mayor mártir, pero entendiendo el significado correcto de esta palabra. Y yo quiero darte un poquito el significado de esta palabra para entenderlo mejor. Un mártir es alguien que está convencido de la verdad y la manifiesta tanto en su vida como en su muerte. Esa es la definición de un mártir. Lo repito, alguien que está convencido de su verdad o de la verdad y la manifiesta tanto en su vida, pero también en su muerte. Otra definición es esta. Un mártir es el hombre, los mártires murieron no para transformarse en mártires, sino porque ya lo eran. Un mártir es alguien que da su vida por la verdad y por sus ideales. Un mártir es una persona que padece sufrimiento
o injusticia o privaciones por alguien o por algo, especialmente si los padece soportando el agravio. Y hay un pasaje en la Escritura que casi nadie quisiera leerlo, o casi no quisiéramos que esté en la Biblia, y dice la palabra que necesitamos aprender a soportar o a sufrir el agravio. Pero la palabra soportar viene de sostener, y sostener viene de mantener en alto. Es decir, no lo hago en mis fuerzas, sino cuando yo me siento ofendido, cuando yo me siento lastimado o agredido, entiendo y sé el valor y la importancia que tiene poder tomar una ofensa, una agresión o una herida y traerlo delante de Dios. ¿Estamos? Eso es lo que Dios nos ha enseñado. Y si vamos a hablar de esto, necesitamos ver Gálatas capítulo 2, versículo 20. Acompáñame ahí en tu Biblia, por favor, a Gálatas 2, versículo 20. Y dice así la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado. Hablar de estar crucificado es hablar de morir. ¿Estamos de acuerdo? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Déjame ver rápidamente otro versículo para reforzar este que acabamos de leer, y lo encontramos en Filipenses 1, versículo 21. Filipenses 1, 21. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? Porque para mí el vivir, ¿qué? El vivir es Cristo, y el qué. ¿Sabe cuál es la situación? Que necesitamos aprender a darnos cuenta que el ir a la cruz, el morir en la cruz, el llevar la cruz, como lo vimos hace 8 días, me va a llevar a lo que dice este versículo: voy a ver ganancia. Es decir, en el morir no hay pérdida. O dicho de otra forma, estamos perdiendo para poder ganar. Porque ahora para mí el morir es ¿qué? Es ganancia. Ir a la cruz va a ser ganancia. Llevar la cruz va a ser ganancia. Y el estar en Cristo, aprender a vivir en Cristo, aprender a permanecer en Cristo, va a ser lo que representa el poder vivir. Qué importante es darnos cuenta que cuando venimos al conocimiento de Dios, nos damos cuenta que ya no tenemos que estar sobreviviendo. Cuando empezamos a conocer la vida en Jesús, nos damos cuenta que solamente a través de Él podemos empezar a disfrutar una verdadera vida, y una vida nueva, y una vida en abundancia. Amén. Ahora acompáñame por favor a Job 38, versículo 1, en la palabra de Dios para todos. Job 38, versículo 1, y estoy tratando de poner ejemplos de lo que significa y de lo que es ser un mártir, en sentido y en dirección a que necesito perder para ganar. ¿En qué momento? Cuando ya no vivo yo, estoy perdiendo. ¿Y en qué momento estoy ganando? Cuando ahora Cristo vive en mí. Y si algo voy a vivir en la carne, va a ser en la fe del Hijo de Dios.
Ahora, ¿qué dice ese versículo? Entonces el Señor le habló a Job. ¿Desde dónde? Mira, yo creo que hoy, más que en otros tiempos, es cada vez más complicado y cada vez más difícil permanecer. ¿Sí escuchaste lo que dije? Permanecer. Si no nos gusta, si no funciona, si no me agrada, si no me siento bien, si no me siento cómodo, si no me siento a gusto, abandonamos. Porque no nos gusta o no queremos padecer, no queremos batallar, no queremos sufrirla. ¿Estamos aquí? Ahora dice la palabra que Jesús es mi ejemplo a seguir y que yo voy a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Según Isaías 53, escucha esto. Él dijo, dice la palabra que Jesús tuvo que ser sembrado y tuvo que ser puesto en una tierra seca para echar raíces y para poder crecer y para poder dar fruto. Tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No siempre o no todo será favorable para mí. Y si en algo voy a estar padeciendo y si en algo voy a estar batallando, ¿sabes en qué va a ser? En mi carácter, en mis emociones, en mi voluntad y en mi carne. Por eso Jesús dijo, el que verdaderamente quiera seguirme y tener el mismo sentir que yo tengo, tome su cruz cada día. Y tomar la cruz cada día no es aguantar a mi suegra, no. Tomar la cruz es aprender a morir a mi yo, a mi carne, a mi voluntad, a mi carácter y negarme a mí mismo cada día para seguir a Jesús. Por eso vi el versículo donde decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y eso debe de ser todos los días. Y ya no vivo yo, qué bueno, porque ahora Cristo es el que está viviendo en mí. Y Juan dijo, que Cristo crezca y que yo mengüe. Ahora, este versículo está muy padre porque dice, el Señor le habló a Job desde el huerto del Edén, desde el paraíso, desde donde estaban los pastos verdes y las aguas cristalinas. ¿Ahí le habló Dios? No, aunque Dios puede hablar donde Él quiera. El problema es que no nos hemos dado cuenta que aún en el peor de nuestros momentos, Dios quiere hablarnos. Aún en las peores de mis adversidades, donde no veo nada y veo borroso o veo todo negro, a veces es bueno no ver nada para poder aprender a escuchar lo que Dios quiere hablarme. Este versículo es muy claro, dice, el Señor le habló a Job, y sabemos todo lo que pasó y lo que vivió Job, y le habló desde la tempestad. ¿Alguna vez Dios te ha hablado desde la tempestad? ¿Alguna vez Dios te ha hablado en medio de una tormenta? ¿Y qué crees que Dios nos enseña en medio de una tempestad y en una tormenta? A perder para ganar. ¿A qué? A perder para ganar. Perdón que estoy batallando un poquito aquí con mi iPad que se me apaga cada rato, no sé por qué. Pero ya estamos. Ahora, ¿usted cree que ser cristiano o hijo de Dios es sinónimo de que ya no va a haber adversidad en mi vida? No. No podemos evitar la adversidad, nadie, pero sí podemos cambiar la forma en la que la estamos viendo. ¿Sí podemos cambiar qué? La forma. ¿Por qué?
Porque cuando cambiamos la manera en la que miramos las cosas que miramos cambian. Y eso es fe. Por el primer versículo que leímos, ¿te acuerdas? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en dónde? En la fe del Hijo de Dios. Y de pronto estamos en una adversidad o en una tormenta o en una tempestad, y ahí es cuando necesitamos echar mano de lo que Dios nos ha entregado por su gracia. Y usted dice, ¿y qué me ha entregado Dios por su gracia? Una medida de fe. Y usted va a decir, ¿y para qué me va a servir la fe? Para ver las cosas como Dios las ve y no como yo las veo. Para ver las cosas con la misma mirada como las ve Dios y no con la mirada de incredulidad, porque lo primero que hacemos es salir corriendo o huir o desistir o rendirnos o tirar la toalla. Y dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solamente la gente valiente puede arrebatar el reino. Fe llamando las cosas que no son como si ya fuesen. Ahora, no nos hemos dado cuenta tal vez que donde Dios me está hablando en medio de una tempestad o en medio de una tormenta, y donde yo estoy echando mano de lo que Él me ha dado, Dios me está perfeccionando y Dios me está capacitando. ¿Sabes para qué? Para que el día de mañana puedas mostrar tu mejor versión. Tu mejor versión. Salmo 73, versículo 26, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Están bien? Escucho mucho silencio, yo iba a decir. Lo siento muy silenciosos. ¿Ya lo tienes? Salmo 73, 26. Mira lo que dice ahí. Puede fallarme la salud. ¿A cuántos les ha fallado la salud? No, aquí a nadie. Puros sanos, qué bueno. Nada más no vaya a decir amén, gloria a Dios, ¿eh? Aleluya, qué bendición van a decir. Puede fallarme la salud y mi espíritu puede estar debilitado, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Y dice este versículo, Él es mío para siempre. Y fíjate cómo está hablando el salmista desde lo profundo de su corazón y está hablando con convicción en su corazón. Pero está hablando con mucha claridad, está hablando con realidad, pero también con fe. Y está diciendo, me siento mal, estoy mal emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Ando mal. Dice, pero Dios nunca cambia. Él es fiel, Él es bueno y Él es misericordioso para siempre. Y dice, y puedo estar mal de salud y puedo estar mal espiritualmente, pero si algo Dios está haciendo es no abandonarme y no soltarme, porque Él está fortaleciendo mi corazón. Dice, y Él es mío para siempre. Hay un ejemplo en la Escritura acerca de perder para ganar y quiero compartírtelo. Daniel capítulo 3, versículo 16. Si me ayudan con el piano, por favor.
¿Listos? Mira lo que dice ahí. 3 hombres, Sadrac, Mesac, Abednego, son arrestados y son llevados ante el rey Nabucodonosor, porque había un decreto, había una ley, que a cierta hora se iba a escuchar toda clase de instrumentos musicales, y era la señal para que en ese momento todos se postraran y todos dieran adoración a la estatua del rey. Pero había 3 hombres que no iban o no estaban dispuestos a doblar sus rodillas y que no estaban dispuestos a adorar a otros dioses. Ellos aprendieron a conocer a Dios, aprendieron a servir a Dios, aprendieron a honrar a Dios. Su fe y su confianza estaba puesta en Dios. Y a pesar de que había una advertencia, ya que los que no hicieran eso iban a ser llevados ante el rey, y había un decreto, había un castigo. Finalmente estos 3 hombres son llevados ante el rey, y todavía el rey les da la oportunidad para preguntarles y decirles: a ver, ¿qué está pasando? Acá me están diciendo los sátrapas. ¿Sabes qué es un sátrapa? Un acusador, alguien que acusa, alguien que señala, y alguien que prepara el camino para que esa persona pueda vivir en una condenación. Los sátrapas traen acusación ante Sadrac, Mesac y Abednego delante del rey. El rey les pregunta, como dándoles la oportunidad a que se arrepintiesen o a que pidieran perdón. Y entonces estos hombres le respondieron al rey y le dijeron: no es necesario que te respondamos este asunto. He aquí, siguiente versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. ¿Qué les iban a hacer? Los iban a meter a un horno de fuego ardiendo, los iban a quemar vivos. Pero ellos declararon con fe, con certeza en su corazón, y dijeron lo siguiente: nuestro Dios, a quien servimos, a quien honramos, nos va a librar del horno del fuego ardiendo. Y le dice: y de tu mano, oh rey, nos va a librar. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces el rey se llenó de ira, demudó su aspecto de su rostro, y les dijo a estos hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Muchas veces tu convicción, muchas veces tu fe y muchas veces tu confianza van a ser probadas. ¿Estás escuchando esto? Y tal vez van a ser probadas 7 veces más de lo normal. ¿Escuchaste? 7 veces más. Y ahí es cuando todos decimos: es que ya no siento lo duro sino lo tupido. 7 veces más. Pero mira lo que sigue diciendo: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a estos hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, para echarnos al horno de fuego. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey fue apremiante, lo habían calentado mucho, y la llama de fuego mató a aquellos a quien había alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Voltea hacia acá. Lo primero que leímos fue darnos cuenta lo que había en el corazón de estos 3 hombres. Esa convicción, esa fe, esa confianza. Y ellos le decían al rey: Dios nos va a librar. Dios no va a permitir que entremos a ese horno de fuego.
Pero ¿cuál fue la realidad? La realidad es que sí entraron a ese horno de fuego ardiendo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces va a ser inevitable que mi fe pueda librarme de una situación de prueba. Quisiéramos humanamente no pasar situaciones complicadas y difíciles, y más de las situaciones que no entendemos, que no comprendemos y que nos rebasan. Ahí está mi horno de fuego ardiendo. Y tal vez podemos pensar en esa fe, Dios me va a librar. Pero la realidad fue otra. La realidad es que estos hombres sí entraron al horno de fuego. Cayeron atados en ese horno de fuego ardiendo. Y es que muchas veces Dios no va a evitar que tengamos que perder para ganar. Y es que por algo dice la palabra cuando pases por las aguas, y si por los ríos te anegarán, y aun cuando pases por el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Vas a pasar por el fuego, vas a pasar por los ríos, vas a pasar por las aguas. Pero escucha, vas a pasar. No te vas a quedar ahí, vas a pasar. Y este versículo de Daniel, si me lo pone, ¿quién está en proyección? Me está fallando mi iPad, no sé por qué. Entonces estos varones, ¿en dónde nos quedamos? 23, 24. Listo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Siguiente. Ellos respondieron al rey: en verdad, así es, rey. Siguiente. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos, pero los habían echado atados, pero ahora ¿cómo estaban? Estaban sueltos. Y habían puesto a 3, pero ahora ¿cuántos estaban? Dice: pero ellos se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Perder para ganar. Dios no evitó que entraran a ese horno. ¿Y sabes por qué no evitó? Porque Dios estaba en ese horno esperándolos. Muchas veces Dios está en medio de la peor de nuestra tormenta. Muchas veces Dios está esperándonos en ese horno de fuego ardiendo. Y aunque tú y yo entremos imposibilitados, nos vamos a dar cuenta que aún dentro de un horno de fuego ardiendo, dentro de la peor de mis pruebas, Dios me va a estar esperando. Y Dios me va a dar la libertad. Y Dios me va a enseñar a poderme pasear sin sufrir ningún daño entre las llamas, entre el fuego. Y sabes el versículo que te parafraseé anteriormente, donde decía: y voy a pasar por las aguas, y voy a pasar por los ríos, y voy a pasar por el fuego. Pero me faltó decirte algo, lo más importante. Es que no voy a pasar solo. Es que no voy a estar solo. Dice ese versículo: yo estaré contigo. No te quemarás. Yo estaré contigo. No vas a ahogarte. Yo estaré contigo.
no te va a pasar nada. Estos hombres se paseaban por el fuego y no sufrían ningún daño. Si regresamos a Daniel, entonces dice la palabra que el rey vio a 4 varones sueltos que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto era semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y le dijo a estos hombres: siervos del Altísimo, salgan, vengan. Entonces estos varones salieron en medio del fuego. Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses, que a su Dios entregaron su cuerpo. Perdieron para ganar. Y eso pudo ser de testimonio para ese hombre llamado Nabucodonosor. Por supuesto que toda victoria dará testimonio, no solamente de que creemos en Dios y confiamos en Dios, sino que aún en medio de un horno de fuego ardiendo, Dios está ahí esperándome para que no sufra ningún daño. Amén. Perder para ganar. Vamos a ponernos de pie. Ponte de pie, por favor. Vamos a adorar al Señor. Recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí. Sé que a mi lado siempre estás, uno más entre las llamas. Estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo amar.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. El que fue, el que es y por siempre será. Gracias, Señor. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Señor, gracias. Gracias porque tenemos la bendición de que tú seas nuestro papá y nosotros seamos tus hijos. Pero también tenemos la oportunidad de aprender a permanecer. Tú nos has enseñado a perder para ganar. Y la principal lucha que muchas veces tenemos es con nuestra voluntad, es con nuestra carne, con nuestras emociones. Y estamos dejando de ser hijos de convicción. Y eso me puede llevar a no permanecer. Señor, como tu palabra nos habló hoy, fortalece mi corazón. Me pueden faltar muchas cosas. Puedo estar pasando por situaciones difíciles en mi vida. Me puede faltar la salud. Mi espíritu puede estar debilitado. Pero una cosa estoy seguro: que tú estás conmigo, que tú no me vas a dejar, que tú no me vas a soltar, que lo que tú empezaste a hacer en mí, tú no te vas a rendir. Tú no te vas a rendir, Señor. Tú lo intentas una y otra vez. Y así como tú has permanecido fiel conmigo, Señor, yo quiero permanecer fiel contigo. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser una persona con convicciones en su corazón. Una persona valiente que aprende a mirar como tú ves, con fe. Y que aún en medio de una tormenta y una tempestad, poder estar atento a lo que tú quieras enseñarme, a lo que tú quieras hablarme. Señor, podrán calentar muchas veces ese horno, y tal vez tú no me libres de entrar en ese horno, pero de algo estamos seguros: tú me estás esperando. Tú me estás esperando para enseñarme a seguir viviendo confiado en medio de un horno de fuego. Señor, tu palabra es verdad, y tú dices: después de que hayas padecido un poco de tiempo,
Él mismo te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Y creemos esa palabra. Puedes levantar un momento tus manos al cielo, al Señor, y decirle: Señor, perfeccióname. Aquí están mis imperfecciones, perfeccióname. Afírmame, fortaléceme y establéceme para permanecer en ti. A pesar de lo que yo pueda ver, a pesar de lo que yo pueda oír, Señor, mi mirada, mi confianza, mi corazón, tú lo estás fortaleciendo, Señor. Tú lo estás fortaleciendo, Señor. Y tú vas a pelear por mí. Y tú vas a ganar por mí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papá. Dale el mejor aplauso que tengas al Rey. Y dale la gloria al Rey.